Entré de repente a nuestra cocina y escuché a mi esposo llamándola mi amor. Mi reacción lo dejó paralizado. El vino aún estaba sin abrir, la mesa puesta, las velas encendidas, y ella parada frente a la puerta de la cocina, sin moverse, porque en el instante exacto en que giró la llave y cruzó el umbral, lo escuchó. Su voz, su risa, y luego, esa frase que no se decía por accidente. Te amo, mi amor, tú me haces sentir vivo otra vez. Él se congeló al verla. Ella sonrió, y, en silencio, sirvió la cena como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó, y nada volverá a ser igual. ¿Qué harías tú si descubres una traición así, y decides no decir nada? ¿Hasta cuándo se puede fingir que no se sabe lo que ya te destruyó por dentro? Quédate hasta el final para descubrir cómo esta mujer convierte la traición en su renacimiento más poderoso. Y cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Camila regresó a casa más temprano de lo habitual, con una ilusión pequeña pero brillante que le nacía desde el pecho. No era su cumpleaños ni su aniversario de boda, pero sí el día en que conoció a Esteban en aquella librería húmeda de Coyoacán, donde el destino, o quizás un descuido con el café, los empujó a una conversación que cambió todo. Había comprado girasoles, su flor favorita, y una botella de Malbec para celebrar discretamente. Le gustaba pensar que el amor estaba en los detalles que nadie aplaude. Caminó por el pasillo en puntas de pie, dispuesta a sorprender, sin saber que quien terminaría sorprendida sería ella. Al cruzar la cocina, escuchó esa voz, su voz, susurrando al teléfono con una dulzura que jamás le había dedicado a su madre. Te amo, mi amor. Contigo volví a respirar. El mundo se detuvo. Esteban, al verla en el umbral, palideció como quien ha visto un fantasma. Su reacción fue rápida, casi mecánica. Era mi mamá, dijo, como si bastara. Camila no dijo nada. Su rostro era una máscara perfecta de serenidad. Asintió, forzó una sonrisa y entró como si no hubiera escuchado nada. Puso los girasoles en agua, sirvió el vino y encendió las velas. Él, nervioso, habló de trabajo, de la nueva clienta que le estaba exigiendo más horas, de su socio que no entendía de estrategia comercial. Pero cada palabra que decía se iba deshaciendo en el aire. Camila no escuchaba los detalles, solo buscaba los huecos, los silencios incómodos, las miradas desviadas. Porque la traición tiene un olor, un gesto, un ritmo particular, y ella ya lo había sentido antes, aunque había preferido mirar hacia otro lado. Camila cenó sin apetito, pero sin perder la compostura. Él intentó besarle la mano como lo hacía antes, pero ella la retiró con disimulo. Tengo un poco de dolor de cabeza, murmuró. Esteban no insistió, y ese fue su segundo error. El primero fue pensar que ella no había escuchado. El segundo, no darse cuenta de que su esposa tenía una memoria afilada. Camila no necesitaba pruebas, pero las quería. Necesitaba entender el nivel de la mentira. Si se trataba de un desliz, una nostalgia, o algo mucho más profundo. Porque hay traiciones que se superan con lágrimas, y otras que te empujan a reconstruirte desde la rabia silenciosa. Aquella noche, Camila no se derrumbó. Se reorganizó por dentro, como un huracán que recorre la costa sin ser visto. Mientras Esteban se duchaba, Camila fue a la lavandería y revisó los bolsillos de su saco. Buscaba algo, cualquier indicio, pero aún no era el momento. Ella sabía esperar. En su mente, ya había comenzado a escribir una historia superadora, su propia historia, donde ella no sería víctima sino arquitecta de su venganza emocional. Se miró al espejo del baño, se recogió el cabello con una liga vieja y respiró profundo. No lloró. Las lágrimas vendrían después, quizás. O no, tal vez solo quedaría el fuego de una verdad latente, el emocionante vértigo de saberse al borde de una revelación. La noche transcurrió con la rutina de siempre. Un beso en la mejilla, 2 cepillos de dientes alineados, la cama compartida y el silencio entre los cuerpos. Ya en la madrugada, cuando Esteban dormía profundamente, Camila se levantó. Caminó en puntas de pie hasta el baño y cerró la puerta. No encendió la luz. En la penumbra, se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas. Volvió a escuchar aquellas palabras en su mente, repitiéndose como un disco rayado. Te amo, mi amor. Contigo volví a respirar. No eran para ella. Lo supo desde el primer segundo. El tono, la cadencia, la culpa al final de la frase, no eran de un hijo hacia su madre. Eran de un hombre hacia otra mujer. ¿Quién? ¿Desde cuándo?
¿Por qué? Preguntas que aún no tenían forma, pero que crecerían como una herida sin sutura. Entonces tomó su celular, abrió la grabadora de voz y dijo, Día 1. Esa simple frase fue el comienzo de algo más grande. No se trataba solo de documentar, sino de recuperar el control de su narrativa. Camila, desde siempre, había sido generosa, confiada, entregada. Y ahora era tiempo de transformarse. No en otra persona, sino en la versión que había olvidado. Aquella que no temía decir lo que pensaba, que no callaba por evitar conflictos, que no amaba a ciegas. Porque la traición no es solo el acto de mentir, sino la manera cobarde de subestimar la inteligencia del otro. Esteban había subestimado a Camila. La había creído frágil, ingenua, ciega. Pero la ceguera de una mujer inteligente no es permanente. Es estratégica. Es parte de un guión que ella misma empieza a escribir. A la mañana siguiente, Camila despertó antes que Esteban. Preparó café como siempre, puso las tostadas en la mesa, buscó la mantequilla que a él tanto le gustaba. Cada gesto era calculado, no para manipular, sino para observar. Lo miró desayunar como quien examina a un actor en escena. Tomó nota mental de sus respuestas, de su mirada, de las palabras que evitaba decir. Esteban hablaba más de lo habitual. Quería llenar el vacío, sospechaba algo, pero no lo suficiente. Camila no daba señales. Su poder estaba en el silencio, en la serenidad que asusta. Porque nada es más amenazante que una mujer herida que no grita, que no golpea, que no exige, sino que sonríe. Después de salir para el trabajo, Esteban dejó su taza a medio terminar. Camila se quedó sola en la cocina. El aroma del café aún flotaba en el aire, como un recuerdo de lo que fue. Se acercó a la ventana, miró el jardín y respiró hondo. Sabía que lo más difícil apenas comenzaba, pero también entendía que las decisiones importantes no se toman en medio del caos, sino en la calma lúcida del dolor. Aquella traición, aunque todavía sin rostro, ya había marcado un antes y un después. Lo emocionante no estaba en la venganza en sí, sino en el renacimiento. En esa versión de Camila que comenzaba a emerger entre las grietas. Una mujer más fuerte, más consciente, más poderosa. No necesitaba gritar, no necesitaba exigir explicaciones. Lo que necesitaba era prepararse. Y en ese instante, se prometió que ningún paso sería en falso. Cada movimiento tendría un propósito. Cada palabra, una dirección. Había aprendido a callar para no hacer olas. Ahora callaría para que el impacto final fuera mayor. Porque la traición no solo la empujaba hacia una caída emocional, sino que la elevaba hacia una versión de sí misma que ya no pediría permiso para existir. Camila había despertado. Y Esteban aún no lo sabía. Camila despertó con los primeros rayos del sol acariciando las cortinas. Esteban ya no estaba en la cama. Se escuchaba el sonido lejano de la ducha. Ella no se movió. Permaneció unos segundos boca arriba, mirando el techo, sintiendo el peso invisible de lo no dicho. Su cuerpo estaba allí, pero su mente ya habitaba otro lugar. Un lugar de observación y estrategia. La duda había dejado de ser una sospecha. Ahora era una certeza sin prueba. Y aunque la duda duele, la certeza sin evidencia es una prisión. Por eso, Camila decidió observar en silencio. Sabía que el silencio de una mujer que intuye una traición es el ruido más fuerte que un hombre puede ignorar. Mientras preparaba el desayuno, notó el primer cambio. Esteban tenía el celular en silencio. Antes, vibraba todo el tiempo. Siempre decía que lo necesitaba a mano, que el trabajo no daba tregua. Pero ahora, estaba boca abajo, sin notificaciones a la vista. Camila no lo mencionó. Solo lo miró por un segundo más largo de lo normal, como quien lee un libro abierto. Esteban hablaba de una reunión urgente, de un cliente nuevo, de un café con un socio que había vuelto de Madrid. Y ella solo asentía, sin emitir juicio, sin confrontar. Sabía que el enemigo no se enfrenta sin estrategia. Y Esteban, sin saberlo, había enseñado a Camila a planear en silencio. Aquel día, Camila pasó horas con su hermana Nuria, tomando un café largo, de esos que se enfrían entre confidencias. Le contó lo que había escuchado, sin adornos, sin exageraciones. Nuria frunció el ceño, incrédula. ¿Está segura que era para otra mujer?, preguntó. Camila bajó la mirada. Estoy segura de que no era para mí. Nuria, práctica, le sugirió confrontarlo de inmediato, pero Camila negó con la cabeza. No, aún no. Quiero tener algo más.
Necesito entender hasta dónde llega esto. Porque hay traiciones superficiales que se evaporan en el tiempo, y hay otras más profundas, con raíces que abrazan el alma y no sueltan fácil. Esta, lo sentía, era de las segundas. Al regresar a casa esa tarde, notó otro detalle. La escobilla de dientes de Esteban ya no estaba en el baño. Ella lo mencionó casualmente. «¿Cambiaste de cepillo?» Y él, sin pestañear, respondió: «Lo llevo al trabajo. Me gusta cepillarme después del almuerzo». Camila sonrió. Era una excusa demasiado torpe para quien sabía mentir tan bien. Pero no lo juzgó. Solo tomó nota mental. Porque a veces, en los detalles pequeños, vive la verdad más grande. Esteban comenzaba a moverse con la arrogancia de que cree que su mentira está intacta. Pero lo que él no veía era que Camila ya había empezado a construir una nueva versión de sí misma. Menos crédula, más estratégica, infinitamente superadora. Durante la cena, ella lo observó hablar como si nada hubiera pasado. Las manos de él se movían con entusiasmo, como un actor ensayado. Hablaba de planes a futuro, de unas vacaciones en Cancún, de redecorar la sala. Camila escuchaba sin escuchar. En su mente, repasaba cada detalle de los últimos días. Cada palabra, cada silencio. El amor se transforma en otra cosa cuando la confianza se rompe. Ya no era complicidad, era teatro. Y ella estaba aprendiendo a interpretar también. La traición, pensaba, tiene muchas caras. Y a veces, la más cruel no es la del amante escondido, sino la del marido que se sienta contigo a cenar como si todo estuviera bien. Antes de dormir, revisó la ropa de Esteban con cuidado. Ya no era por celos ni por desesperación. Era por necesidad de entender. En el bolsillo del pantalón encontró un papel arrugado. No tenía nombre, solo un número de teléfono con tinta roja y un pequeño beso marcado con labial. Camila lo observó largo rato. No dijo nada, no lo guardó, tampoco lo tiró. Lo dejó sobre la mesa de noche, como quien deja una trampa visible. Esteban lo vio al entrar al cuarto. Lo tomó rápidamente y dijo: «Eso es viejo. Me lo dio un cliente, creo. Una señora muy extrovertida». Camila asintió sin expresión. Ya no necesitaba respuestas. Necesitaba el momento adecuado. La noche fue larga. Camila no logró dormir. Escuchó la respiración tranquila de Esteban, como si nada estuviera mal en su mundo. Y ese fue otro puñal. ¿Cómo puede alguien dormir tan en paz sabiendo lo que esconde? Pensó en todas las veces que había creído sus historias, en todas las veces que lo defendió ante otros. Y ahora, todo le parecía una construcción falsa, una estructura que comenzaba a resquebrajarse con cada mentira. Aún no tenía el nombre de la mujer, pero empezaba a sospechar que esta historia tenía historia, que la traición no era nueva, solo que ahora había llegado a su cocina, a su cama, a su alma. A la mañana siguiente, decidió que no volvería a revisar ropa. Era inútil. Lo importante no era atrapar la mentira en el acto, sino desnudar la verdad en silencio. Empezó a escribir un diario. Cada día, anotaba comportamientos, frases, gestos. No para leerlos después, sino para darle forma al dolor. Porque cuando el dolor se escribe, ya no te gobierna. Se convierte en herramienta. Y Camila no quería ser víctima de una historia escrita por otro. Ella iba a escribir su propia versión. Dolorosa, sí, pero también emocionante. Y eso, en cierto modo, ya la hacía poderosa. Esa tarde, decidió seguirlo. No contrató a nadie. Solo lo esperó cerca de su oficina, con gafas oscuras y una bufanda. Quería verlo sin que él supiera. Verlo moverse, saludar, caminar. No encontró nada concreto, pero sí algo revelador. Esteban tenía otra sonrisa. Una sonrisa que no le ofrecía a ella desde hacía tiempo. Sonreía con los ojos. Sonreía al mirar el teléfono. Y eso, para Camila, fue suficiente. No para gritar, no para llorar, sino para confirmar. La traición ya no era una duda, era un hecho. Y eso cambiaba todo. Camila regresó a casa antes que él. Cocinó. Puso música suave. Se duchó con calma. Se vistió con una bata de seda que Esteban le había regalado en su segundo aniversario. Y cuando él entró, cansado, desprevenido, encontró a una Camila serena, con una copa de vino en la mano y una sonrisa elegante. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, sin ironía, sin tensión. Y él, una vez más, subestimó su silencio. «Normal, cansado, mucho trabajo».
Camila asintió. Brindaron, y mientras lo miraba beber, pensó, no necesito gritar, ni llorar, ni reclamar. Solo necesito esperar. El momento llegará. El martes por la noche, Esteban llegó tarde. Muy tarde. Olía a perfume de mujer. Uno dulce, intenso, floral, que Camila no reconocía como suyo. Ella estaba sentada en el sofá, con un libro abierto que fingía leer. Cuando él entró, se detuvo un instante, sorprendido de verla despierta. Tuve una reunión que se alargó. Cosas del nuevo cliente, dijo, soltando el maletín. Camila levantó la vista y lo miró como quien observa una pintura que ya no admira. ¿Con clientas?, preguntó con voz neutra, sin reproche. Él rió, forzando naturalidad. Sí, mujeres exigentes, pero muy profesionales. Ella sonrió, de nuevo, como quien entrega cuerda a un hombre que no sabe que está cayendo solo. La traición, pensó, no necesita testigos, solo tiempo. Después de ducharse, Esteban se metió a la cama como si nada. Camila apagó la luz. Se quedó escuchando su respiración. Había algo nuevo en su forma de moverse, un nerviosismo contenido, como si tuviera miedo de decir lo que no debía. La mente de Camila era ahora un archivo vivo. Guardaba cada palabra, cada pausa, cada excusa. Se había convertido en una espectadora entrenada, capaz de distinguir la actuación de la realidad con una mirada. A esas alturas, no necesitaba que él confesara nada. Lo emocionante de todo esto era ver cómo, poco a poco, su propio silencio lo empujaba hacia su propia caída. Lo superador no era vengarse, era ver cómo él mismo construía el abismo donde iba a caer. Al día siguiente, Camila comenzó una nueva rutina, anotar. En una libreta pequeña, escondida en el cajón de su tocador, escribió la hora en que Esteban llegó, qué perfume tenía, qué palabras usó. No lo hacía por obsesión, sino por estrategia. Era su forma de armar un rompecabezas que no podía resolverse solo con corazonadas. Camila no era impulsiva, era precisa. Cada palabra, cada gesto, cada omisión era una pieza más. Y sabía que, tarde o temprano, el tablero completo revelaría el rostro que buscaba, el de la otra mujer. Porque una traición nunca llega sola. Siempre viene de la mano con una historia vieja que nunca terminó de cerrarse. Una tarde, decidió pasar por la oficina de Esteban con la excusa de dejarle unos papeles que había olvidado. Lo recibió Leticia, su asistente, una mujer joven, de mirada aguda, que al verla bajó un poco la voz. Esteban salió hace un rato, señora Camila. Dijo que tenía una reunión urgente. Camila no reaccionó, solo sonrió. ¿Sabes con quién se reunió? Leticia dudó. Con una clienta nueva, creo. No estoy segura. Camila asintió, agradeció y se fue. Pero algo en la voz de Leticia le dejó una semilla de duda. Ese tipo de duda que no se puede ignorar. Por eso, a los 2 días, la invitó a tomar un café fuera del horario laboral. En la cafetería, Leticia se mostró nerviosa. No sé si debería decirle esto, señora Camila. Camila la detuvo con suavidad. No soy tu jefa. Soy una mujer que merece saber la verdad. Leticia bajó la mirada. Él no es lo que parece. Y no es la primera vez. Camila apretó la taza entre sus manos, pero no dijo nada. Dejó que hablara. Leticia no dio nombres, pero mencionó fechas, viajes, pequeños detalles que coincidían con sus notas. La traición ya no era una teoría. Era una estructura bien construida. Una mentira bien contada, sostenida por años, tal vez. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía, pero también se acomodaba, porque a veces, lo más superador que puede hacer una mujer es mirar de frente la verdad que más teme. Esa noche, Esteban llegó con un ramo de flores. No eran sus favoritas, eran lirios blancos. A Camila le disgustaban desde siempre, pero él nunca lo recordaba. Pensé que te vendrían bien. Te he visto tensa últimamente. Camila los recibió sin emoción. Gracias. Esa palabra fue más fría que una puerta cerrada. Esteban intentó acercarse, pero ella se alejó con gracia. No discutieron, no se gritaron, solo compartieron una cena en silencio, interrumpida por suspiros forzados y miradas esquivas. Camila ya no estaba allí para entenderlo, estaba allí para observarlo. Y esa era la diferencia entre la esposa que perdona y la mujer que planea su salida. Después de cenar, fue al baño. Cerró la puerta y se apoyó en el lavabo. Se miró al espejo. Estaba cansada, sí,
pero también más despierta que nunca. Se lavó el rostro, se peinó y volvió al dormitorio con una calma que asustaba. Esteban ya dormía. Respiraba como un niño, con una inocencia fingida. Camila lo miró largo rato. «Tú crees que estás ganando, pero yo ya me fui», pensó. Porque la traición no es solo el acto de ser infiel, sino el insulto de pensar que el otro nunca lo descubrirá. Esa noche, Camila durmió profundamente. Sabía que al día siguiente daría un paso más. Al amanecer, volvió a llamar a Leticia. Esta vez, no para hablar de Esteban, sino de su pasado. ¿Había alguien antes de mí?, preguntó. Leticia vaciló. Sí, una mujer con historia. Él decía que era la que no se olvida. Punto. Camila tragó saliva. ¿Y cómo se llamaba? Leticia dudó. No sé si debería decirle eso. Camila insistió. No te pido nada más. Solo el nombre. Leticia respiró hondo y dijo: Isabela. Ese nombre cayó como piedra en un lago tranquilo. Camila no reaccionó. Solo colgó, porque en ese instante entendió que estaba lidiando con algo mucho más grande que un simple desliz. Recordó entonces una conversación vieja. Esteban había mencionado ese nombre una vez, como quien nombra un recuerdo que ya no importa. Pero ahora, todo tenía otro color, otra profundidad. Camila no sabía aún cómo, pero presentía que ese nombre sería clave. Decidió no buscarla. No aún. Quería comprender antes de actuar. Porque a veces, actuar sin saber es como disparar en la oscuridad. Puedes fallar o puedes herir a quien no debes. Por eso, volvió a su libreta. Bajo la fecha del día, escribió una sola palabra: Isabela. Y la subrayó 3 veces. Con fuerza, como quien graba un nombre en la memoria. Esa noche, Esteban se duchó temprano y salió de casa sin decir a dónde iba. Un café rápido con un colega, dijo. Camila no preguntó nada. Solo observó cómo se ponía la camisa blanca que solía reservar para las reuniones importantes. Se perfumó más de lo normal. Se arregló el cabello. Y al cerrar la puerta, sonrió. Una sonrisa ligera, confiada. Camila se quedó sentada, con el vino en la mano. No lo llamó, no lo siguió, no lloró. Solo pensó: quien miente con tanto cuidado, también se destruye con detalle. Y esa sería su tarea desde ahora: desmantelar esa mentira bien contada. Paso a paso. Camila sabía que había llegado el momento de enfrentar el pasado de Esteban. No por curiosidad, sino por dignidad. Porque cuando la traición se instala, no basta con cerrar los ojos. Hay que mirar de frente, aunque duela. Por eso llamó a Leticia, y esta vez no pidió rodeos. Dime quién es Isabela. La joven, algo temerosa, aceptó hablar en privado. Se citaron en una pequeña cafetería, lejos del bullicio. Leticia bajó la voz. Fue antes de ti, pero no se terminó. Él le prometió que volvería, Camila. Ella era su todo, hasta que tú apareciste. Las palabras entraron como cuchillos, no por lo que revelaban, sino por lo que confirmaban. Ella siempre había sido la segunda opción, el reemplazo de un amor que nunca murió. Volver a casa después de eso fue como caminar por un túnel donde el eco repetía una sola palabra: mentira. Una mentira elegante, bien vestida, servida a la mesa cada noche. Recordó las primeras veces que Esteban le decía: eres mi futuro. ¿Cuántas veces habría dicho lo mismo a Isabela? ¿Cuántas veces se puede reutilizar una promesa antes de que pierda su alma? Camila entendió que no estaba compitiendo con una aventura, sino con una historia inconclusa. Y eso era lo más doloroso. ¿Cómo se lucha contra un amor que aún vive en la imaginación del otro? ¿Cómo se reclama lo que nunca fue verdaderamente tuyo? Aquella noche no quiso hablar con Esteban. Apenas lo saludó. Él no notó nada, o fingió no notar. Estaba distraído, sonriente, enviando mensajes en la cocina mientras servía vino. Ella lo observaba desde el pasillo, en silencio. No celosa, no herida, solo atenta, porque en el silencio hay poder. Y Camila lo estaba descubriendo. Ya no quería pruebas para llorar. Quería entender el mapa completo antes de actuar. ¿Por qué? ¿No es más fuerte quien decide esperar para derribar todo con precisión? Esa fue la pregunta que resonó en su pecho. ¿Tendré el valor de fingir que creo en esta mentira solo para planear mi momento? ¿O el dolor me traicionará antes? Los días siguientes fueron una recopilación de detalles. Camila recorría con los ojos cada rincón de la casa, buscando pistas en lo cotidiano. Esteban se mostraba más atento, quizás por culpa, quizás por cálculo. Le regaló flores, la invitó a cenar.
Pero ella ya no se dejaba engañar por gestos decorativos. El alma del engaño se esconde en lo pequeño, en las palabras mal dichas, en las pausas incómodas. Cada te amo le sonaba prestado, como una frase ensayada para un guión que ya no era suyo. Camila lo escuchaba hablar y pensaba, no sabes que te estoy viendo con los ojos de quien ha despertado. Fue entonces cuando recordó la llave vieja en el cajón del escritorio. Siempre había creído que era para una caja de herramientas, pero algo le decía que servía para otra cosa. Esa tarde, aprovechando que Esteban tenía una reunión, fue a su despacho. Abrió la puerta con firmeza. Recorrió el lugar sin culpa, porque ya no se sentía intrusa en la vida de su propio esposo. Encontró el mueble, insertó la llave, abrió, y ahí estaba, una carpeta con documentos, cartas, fotos impresas, y un USB con una única etiqueta, Mi vida. Camila lo sostuvo con manos temblorosas. Sabía que ese objeto tenía respuestas. Tal vez no las que quería, pero sí las que merecía. De vuelta en casa, con las cortinas cerradas y el teléfono apagado, se sentó frente al computador. Insertó el USB. Las carpetas se desplegaron una a una. Fotografías de Esteban con Isabela en diferentes lugares. París, Bogotá, Madrid. Todos sitios que le había dicho que visitó por trabajo. En cada imagen, se le veía feliz, relajado, distinto. Un Esteban que Camila no conocía. Abrazos, besos, cartas escaneadas. En una de ellas, Isabela escribía, gracias por prometerme que esta vez es de verdad. Te espero, como siempre. Camila sintió que el suelo se abría. No era una aventura, era un proyecto, una vida paralela. Pasó horas revisando todo. Las fechas coincidían con los días en que él decía estar en seminarios, en viajes corporativos, en reuniones sin señal. Todo cuadraba. Isabela no era solo un fantasma del pasado, era el presente escondido de Esteban. Y ella, la esposa oficial, era la fachada de una vida que él nunca quiso por completo. Pero lejos de hundirse, Camila sintió que algo dentro de ella se alineaba. Porque la claridad duele, sí, pero también libera. La traición era concreta, y eso le daba libertad para decidir. El dolor ya no era confusión, era dirección. Y eso, aunque no lo supiera aún, era su parte más superadora. Aquella noche, Esteban volvió con un entusiasmo que rayaba en lo ofensivo. La abrazó, le dijo que había pensado en ella todo el día. Le entregó un collar de plata. Me acordé de ti cuando lo vi, mintió. Camila lo recibió con calma. Se miró al espejo con el collar puesto. Y pensó en Isabela, en su carta, en sus ojos en las fotos. En cómo el mismo Esteban le hacía creer a ambas que eran únicas. Se preguntó si Isabela sabía que existía. Y si no lo sabía, ¿qué clase de amor construía a oscuras? En ese momento, no sintió odio hacia ella. Sintió pena, porque en esa historia, ambas estaban atrapadas en la misma mentira contada 2 veces. Esa noche no hubo discusiones. Solo una paz tensa, como el silencio antes de una tormenta. Camila durmió poco. Soñó con trenes que se alejaban, con puertas que no se abrían. Y al despertar, supo que no volvería atrás. Podía seguir sonriendo, cocinando, caminando junto a él. Pero por dentro algo había cambiado. No quería confrontarlo todavía. No aún. Pero tampoco se quedaría quieta. Porque a veces, la paciencia no es cobardía. Es inteligencia emocional. Y Camila, en ese momento, se sentía poderosa por primera vez en mucho tiempo. Estaba preparando su verdad, su justicia, su momento. Camila no dejó pasar más tiempo. Tenía en sus manos el USB que contenía años de mentiras, viajes, promesas recicladas y silencios compartidos. Pero aún faltaba una pieza, el portátil personal de Esteban, ese que nunca prestaba, que llevaba consigo a todos lados y protegía como si escondiera un tesoro. Camila sabía que ahí encontraría lo que aún no se atrevía a imaginar. Aguardó el momento perfecto. Un sábado, Esteban anunció que saldría temprano para una reunión informal. Fue entonces cuando Camila actuó. Esperó a que la puerta se cerrara, tomó el portátil de su escritorio, lo abrió, y la pantalla pidió una contraseña. Por supuesto, suspiró hondo, probó lo obvio, el nombre de su hijo, la fecha de su aniversario, su segundo apellido. Nada, el sistema no lo permitía. Camila respiró con calma. Fue a la habitación y sacó el cuaderno donde anotaba todo. Piensa como él, se dijo. Recordó aquella carpeta en el USB que se llamaba Mi vida.
Era evidente que ese nombre tenía un peso. Lo intentó. Mi vida. Error. Isabela. Error. Te espero. Bingo. El portátil se abrió. Y con él, un universo de verdades no dichas. Camila se quedó en silencio, con los dedos en el teclado, sin moverse. Aquel instante fue emocionante. Doloroso, sí, pero profundamente liberador. La pantalla principal mostraba una carpeta, igual que en el USB, pero más organizada. Fechas, nombres, itinerarios. Pero lo que más le impactó fue encontrar una subsección llamada Cartas para ella. Abrió una al azar. Era una carta escrita para Isabela, sin enviar. A veces duermo al lado de Camila, y siento que no estoy ahí. Estoy contigo. Lo que tengo con ella es rutina. Lo nuestro era verdad. Camila leyó esa frase 1, 2, 3 veces. No lloró. Se le endureció la piel. Porque no hay traición más cruel que convertir tu amor en una costumbre vacía mientras se sueña con otra. Era como si toda su vida juntos hubiera sido prestada, alquilada, condicional. En otra carta, escrita 6 meses atrás, Esteban relataba su frustración por no poder cortar con Camila aún. Ella es buena, no ha hecho nada mal, pero Isabela tiene mi alma. Camila sintió náuseas. El hombre que cada noche le decía te amo en la cama, escribía esas cosas a escondidas. No eran errores, no eran impulsos, eran decisiones frías, meticulosamente planeadas. Esteban vivía una doble vida emocional, y ella, sin saberlo, era apenas una nota al pie en su novela secreta. Cerró los ojos un instante. Se sentía traicionada en lo más profundo. Y sin embargo, había algo superador en ver la verdad completa, en tener, por fin, la pieza final del rompecabezas. Entre las carpetas se encontró un archivo con un itinerario, Plan 2025. Incluía fechas, lugares, hasta la posible venta de su casa. Si Camila acepta el traslado, me desligo sin ruido. Isabela espera en Valencia. Las lágrimas que no había soltado antes, comenzaron a caer entonces. No por él, por ella, por todo lo que había dado. Por los años vividos bajo una sombra que no sabía que existía. Por las cenas cocinadas con amor mientras él escribía cartas a otra. Por las veces que ella creyó que eran un equipo. Se dejó llorar, no como una víctima, como una mujer que finalmente se quitaba el velo. Y se permitía, al fin, sentir. Volvió a leer todo una vez más. Cada carta, cada archivo, cada detalle. Esteban había planeado irse. Solo esperaba el momento menos cruel. Como si fuera posible irse de una historia así sin romper nada. En ese instante, Camila lo entendió todo. Él no solo había sido infiel, había sido cobarde. Porque la verdadera traición no es solo engañar. Es quedarse mientras deseas irte. Es besar sin alma, abrazar sin cuerpo, mentir con ternura. Y eso, Camila no lo perdonaría. No porque no pudiera, sino porque no debía. Merecía más. Y ahora lo sabía. El emocionante poder de esa verdad era que la convertía en protagonista de su historia otra vez. Se levantó, se lavó el rostro, se peinó con calma. Ordenó todo, como si nada hubiera pasado. Guardó los archivos, cerró el portátil y dejó la casa en orden. Porque la dignidad no grita. La dignidad camina en silencio. Y Camila, esa mañana, caminaba como una mujer nueva. No con rabia, sino con decisión. No con deseo de venganza inmediata, sino con la serenidad de quien ha descubierto el mapa completo. Sabía que no era momento de actuar aún, pero también sabía que el día llegaría. Y cuando llegara, Esteban no entendería cómo se le derrumbó el mundo. Porque las mujeres que renacen no avisan, lo hacen, y punto. Esa noche, Esteban regresó a casa cantando. Llevaba sushi y una botella de vino blanco. Se acercó con un beso. Pensé en ti todo el día. Camila sonrió. Le agradeció. Comieron juntos. Rieron por un comentario de un colega de él. Ella no mencionó nada. No preguntó. No insinuó. Esteban creyó que todo estaba como siempre. Y ahí, en ese momento, Camila supo que ya no había vuelta atrás. No lo odiaba. No lo amaba. Solo lo observaba. Como quien mira una casa antes de dejarla para siempre. Al irse a dormir, Camila se recostó con calma. Esperó a que él durmiera. Luego se levantó, fue al baño y se miró al espejo. Él no lo sabe, pero esto ya acabó, se dijo. Se lavó las manos, respiró profundo y volvió a la cama.
Durmió tranquila, por primera vez en semanas, porque la certeza, aunque duela, también libera, porque cuando la verdad se revela sin que tú la fuerces, se convierte en tu mayor aliada. Y Camila, con cada paso, se convertía en esa mujer que Esteban nunca mereció, pero que ella, finalmente, estaba dispuesta a ser. Al día siguiente, se levantó temprano. Se vistió con su mejor blusa blanca, sus pendientes favoritos. Se miró al espejo y dijo en voz baja: hoy comienza otra etapa. Esteban aún dormía. No lo despertó. Salió de casa sin ruido, sin drama, porque no necesitaba más pruebas. Ya tenía la contraseña, ya tenía las cartas, y sobre todo, tenía la verdad. Esa que arde, pero también ilumina. Camila sabía que Esteban no se iría tan pronto. Los hombres como él no dejan lo cómodo hasta que lo incómodo los alcanza. Por eso, decidió anticiparse a sus movimientos. Leticia le comentó días antes sobre un evento empresarial donde estarían todos los socios, ejecutivos y parte del círculo más cercano de Esteban. Camila no pensaba faltar. Se preparó con meticulosidad. Un vestido negro sencillo pero elegante, tacones sobrios, maquillaje que enmarcaba su mirada con fuerza. No iría a buscar pelea. Iría a mirar, a conectar las piezas del rompecabezas. Porque si Isabela existía en carne y hueso, ese sería el lugar perfecto para encontrarla. El salón del hotel estaba decorado con sobriedad. Copas, música de fondo, brindis mecánicos, sonrisas fingidas. Camila se movía entre las mesas con la serenidad de quien ya no necesita agradar. Esteban la presentó a varias personas como la mente detrás de mis días tranquilos. Ella sonrió. Cada palabra suya parecía más hueca que la anterior. Y entonces, ocurrió. Desde el otro extremo del salón, entró una mujer alta, de cabello suelto y vestido coral. No llevaba joyas ostentosas, pero toda ella parecía moverse con la seguridad de quien sabe que es esperada. Los ojos de Esteban la buscaron al instante. Camila lo vio. No hubo duda. Esa era Isabela. La observó moverse entre la gente como quien flota. Saludaba con familiaridad a varios ejecutivos. Nadie la miraba como a una extraña. No era la amante escondida. Era una presencia conocida, aceptada. Camila apretó la copa con fuerza. No de rabia, sino de control. Porque el emocionante dolor no era verla. Era confirmar que ella ya formaba parte de ese mundo. Que mientras Camila cocinaba en casa, esta mujer caminaba entre las mismas personas que Esteban le decía que eran estrictamente profesionales. Se preguntó cuántas veces habrían coincidido sin saberlo. ¿Cuántas veces Isabela habría estado ahí, a metros, sonriendo? Esteban se excusó para ir al baño, pero Camila lo siguió con la mirada. No fue al baño. Caminó hacia la terraza. Minutos después, Isabela salió también, con la copa en la mano, sin prisa. Camila se deslizó entre los invitados, tomó su celular, lo activó en modo grabación, y caminó despacio hacia una de las columnas cercanas. No podía verlos directamente, pero escuchaba con claridad. No puedes mirarme así y luego regresar con ella como si nada. Te prometí que esto terminaría. Solo espera un poco más. Ya no quiero esperar, Esteban. O te decides, o me voy para siempre. La voz de ella era firme, la de él, nerviosa. Camila sintió como se le secaba la garganta. Volvió al salón antes que ellos. Se sirvió más vino. Observó a la gente como si ya no perteneciera a ese lugar. Pero aún le faltaba una pieza. Sabía que necesitaba algo más concreto. Un rostro, una imagen. Sacó su celular, volvió a la terraza, esta vez por la entrada lateral, y tomó una foto rápida cuando Isabela entraba de nuevo. Lo hizo con disimulo, con la calma de una espía que no puede fallar. Isabela no la vio, pero Camila ya tenía lo que necesitaba, la imagen del dolor. El rostro de la mujer que compartía la otra mitad de una traición tejida con manos expertas. Volvió al coche en silencio. Manejaba con calma, pero por dentro, una tormenta se desataba. En casa, descargó la grabación. La escuchó entera. Luego miró la foto. Entonces es verdad, eras tú, susurró. Y la voz se le quebró. No por celos, sino por desilusión. Porque lo más cruel de una infidelidad no es que el otro ame a alguien más. Es descubrir que te mentía en cada gesto, incluso cuando te miraba a los ojos. Esa noche no lloró. Abrió su diario, escribió. Isabela. Confirmado. Voz, rostro, actitud. Me pidió paciencia para no explotar en ese salón.
Le regalé su última oportunidad de mentirme sin saberlo. Luego cerró el cuaderno, apagó las luces y se metió en la cama junto a Esteban como si nada. ¿La pasaste bien?, preguntó él mientras se desvestía. Sí, estaba todo muy bien organizado. ¿Te ves cómodo con tus socios? Claro, es un ambiente exigente, pero gratificante. ¿No crees? Camila asintió. Sí, muy emocionante ver cómo todos se conocen tan bien. Él sonrió, ajeno al doble filo de sus palabras. Camila apagó la luz, dio la espalda y pensó, la próxima vez que me mires, te costará sostener los ojos. El domingo, mientras Esteban salía a correr, Camila imprimió la foto de Isabela. La guardó en su diario, junto con una copia del audio. Luego abrió un nuevo documento en su computador. El título, Mi verdad, parte 1. Allí empezó a escribir su versión de la historia. No como víctima, sino como testigo de su propio despertar. Cada palabra era una forma de sanar, una manera de ordenar la herida. El proceso era lento, pero profundamente superador. Porque escribir la verdad con las propias manos es el primer paso para no olvidarla jamás. Y Camila había decidido que no permitiría que su historia fuera contada por otro. Esa tarde, cocinó algo simple. Puso música, organizó el armario. Se permitió respirar. Esteban volvió cansado, la besó en la frente y le agradeció el almuerzo. Ella sonrió, no por amor, sino por estrategia. Sabía que aún no era el momento, que aún faltaban piezas, pero ya tenía la voz, el rostro y el tono. Solo faltaba descubrir qué tan profunda era esa conexión. Porque si Isabela había vuelto, no era para jugar, era para quedarse. Y Camila no pensaba ceder su lugar sin librar la batalla más inteligente de su vida. Y así, al llegar la noche, mientras Esteban dormía profundamente, Camila volvió a mirar la foto. Le parecía irónico que aquella mujer tuviera un vestido tan brillante para una presencia tan oscura. Mujer del vestido coral, aún no sabes con quién te has metido, pensó, sin rabia, sin histeria, con una serenidad peligrosa, de esas que preceden al temblor más fuerte. Guardó la foto, cerró los ojos y comenzó a soñar no con vengarse, sino con renacer. Camila se despertó ese lunes con un cansancio distinto. No era físico ni mental, era un agotamiento del alma, como si llevara años sosteniendo algo que ya no quería cargar. Miró a Esteban dormido, tan cómodo, tan inconsciente, y entendió que nada cambiaría si ella no se movía primero. Ese día, al llegar al trabajo, pidió una licencia. No explicó demasiado, solo dijo que necesitaba tiempo personal. Al salir, no volvió a casa. Fue directo a un centro que había investigado semanas atrás, un espacio de desarrollo personal y acompañamiento emocional. Una mujer la recibió con una calidez que la hizo sentir vista. ¿Vienes por duelo, trauma o reconstrucción?, preguntó la terapeuta. Camila no dudó, por dignidad. En los primeros días, Camila asistió a talleres de inteligencia emocional, expresión corporal, meditación guiada. Todo era nuevo, incómodo, incluso, pero poco a poco, comenzó a sentirse menos rígida. Allí descubrió algo que le dolió más que la traición misma. Había dejado de ser ella mucho antes de que Isabela apareciera. En su intento por ser la esposa perfecta, se había diluido. Había adaptado su risa, su ropa, sus silencios. Y lo más triste, ni siquiera se había dado cuenta. Ahora, cada actividad era una recuperación. Un acto pequeño, pero profundamente superador. Como estirar los músculos después de años encogida. En una de las sesiones, le propusieron escribir una carta a sí misma. Querida Camila, comenzó. Pero al intentar continuar, las lágrimas no la dejaron. No por tristeza, sino por reconocimiento. Había sido tan generosa con todos, menos consigo. Aquella carta se convirtió en una conversación consigo misma. Un diálogo íntimo, en el que prometía volver a ser leal a lo que sentía. No necesitaría más justificarse, ni minimizar lo que le dolía. Porque el daño emocional no se mide en gritos, sino en los silencios que uno traga por amor. Y ella había tragado mares enteros. En otro taller, trabajaron la voz. La coach les enseñó a decir no con firmeza, a hablar desde el vientre, a mirar al otro sin bajar los ojos. Camila se sintió ridícula al principio, pero cuando lo intentó, algo dentro de ella se rompió, o tal vez se liberó. Frente al espejo, dijo, Esteban, ya no te creo. Lo repitió 1, 2,
20 veces, hasta que la frase dejó de temblar en sus labios. Fue emocionante verse hablar sin culpa, sin necesidad de suavizar nada, porque hay verdades que no se pueden seguir escondiendo para proteger a quien las rompió. Una tarde, durante un ejercicio de visualización, Camila imaginó el día en que revelaría todo. Lo vio claro, el escenario, las palabras, la gente mirando, no como venganza, sino como justicia emocional, porque no quería destruir a Esteban. Quería liberarse de él, de su dominio, de su control disfrazado de cariño, de su amor con condiciones. Se preguntó si alguien más lo había visto como ella lo estaba viendo ahora. Probablemente no, porque los hombres como él saben esconderse en la simpatía, en los detalles, en la atención intermitente que confunde. Pero ella ya no caería. Había ensayado su verdad y estaba lista. Una de las actividades finales del programa era subir al pequeño escenario y contar su historia. Camila no quería hacerlo al principio, pero la terapeuta la miró con ojos firmes y dulces. Tu historia no es solo tuya. Puede ser espejo para muchas. Subió, temblaba, pero habló. Contó cómo se anuló por años, cómo sospechó, cómo confirmó. No mencionó nombres. No hacía falta. Lo importante era que, por primera vez, ella estaba en el centro de la escena. Y al bajar, el aplauso no fue de lástima. Fue de respeto, porque no hay nada más emocionante que una mujer que se atreve a decir, me rompí, pero aquí estoy. Esa noche, Camila volvió a casa con el alma más ligera. Esteban la esperaba con cena y velas. Quería sorprenderte, estás más distante estos días. Ella lo miró, sonrió. Gracias, se ve delicioso. Se sentaron, comieron. Él hablaba de un nuevo proyecto. Ella lo escuchaba con atención, pero por dentro ya no le pertenecía. Estaba allí físicamente, pero su alma estaba en otro lugar, en su nuevo yo, en esa mujer que había empezado a ensayar la libertad, que había encontrado el inicio de un camino. Lo observó largo rato, ya no con odio, con distancia, como quien ve a un actor en una obra que ya no emociona. Durante la madrugada, se despertó inquieta. Fue a la sala, encendió la lámpara, tomó su libreta y escribió una sola frase. Mi voz vale más que su mentira. Luego la cerró. Se miró al espejo del pasillo. Respiró profundo. Notó que incluso su rostro estaba cambiando. Más firme, más centrado. No se trataba de maquillaje ni de expresión. Era la fuerza interna que ya no se escondía. Había algo profundamente superador en reencontrarse consigo misma, sin necesidad de romper todo. Era posible reconstruirse desde el conocimiento, desde el ensayo previo al acto final. Al día siguiente, recibió un correo de la organización de la empresa de Esteban. Estaban planificando un evento masivo para celebrar los logros anuales, y querían que Camila participara como parte del comité organizador. Ella aceptó sin dudar, porque ese sería su escenario, su telón, su clímax, y lo prepararía con todo el cuidado del mundo. Porque si iba a exponer su verdad, no sería en una pelea íntima, ni en lágrimas a medianoche. Sería frente a todos los que alguna vez creyeron en la mentira. Porque no hay mejor respuesta a la traición que una verdad dicha con elegancia. Y así, con el corazón aún temblando pero el alma en pie, Camila empezó a delinear los próximos pasos. Llamó a Nuria. Le pidió ayuda. No te voy a contar todo aún, pero necesito que estés ahí. Me estoy preparando para algo importante. Nuria, del otro lado, sintió en la voz de su hermana una convicción que no escuchaba desde hacía años. Estoy contigo, siempre, respondió. Camila colgó, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Sabía que aún había heridas abiertas, que el camino no sería lineal, pero por primera vez, el futuro no le daba miedo, le daba fuerza. Camila no buscaba más pruebas, pero a veces las verdades llegan sin que uno las llame. Esa mañana, mientras Esteban se duchaba, dejó sin querer su llavero sobre la mesa del comedor. Camila lo observó desde la cocina. Entre las llaves habituales, una antigua, casi olvidada, con una cinta azul enredada. La reconoció. Era la llave del pequeño cofre de seguridad que él tenía en su oficina de casa. Un mueble que nunca abría frente a ella. Nunca lo mencionaba, como si no existiera. Pero esa cinta azul era de un llavero que Camila misma le regaló hace años, con una frase que ahora le parecía irónica. ¿Dónde guardas tus secretos? Cuando Esteban salió rumbo a su supuesta reunión rápida, Camila no dudó. Caminó hacia el despacho,
Abrió el cofre y encontró varios sobresellados, algunos papeles notariales y una caja de madera con un lazo deshecho. Dentro, varias cartas. Una en especial estaba en la parte superior, escrita a mano, con una caligrafía que ya reconocía sin necesidad de firma. Isabela. El papel olía a perfume. Uno dulce, intenso. Igual a que había sentido en la camisa de Esteban semanas atrás. Camila tembló, pero no se detuvo. Abrió la carta y leyó. No puedo esperar más. Sé que estás atrapado por culpa, pero no puedes vivir dividido. Tú me prometiste que después del evento, todo sería diferente. Estoy lista para ocupar mi lugar. Camila se dejó caer sobre la silla. Las palabras la golpeaban como olas. No por el contenido, que ya sospechaba, sino por la certeza de que Esteban no planeaba decirle nada. Esperaba que todo sucediera en silencio. Esperaba marcharse, quizás con excusas, sin tener que enfrentar nada. Esa era la verdadera traición. No solo estar con otra, sino prepararlo todo para desaparecer sin dejar espacio al reclamo. Volvió a leer la carta, esta vez con frialdad. Era una evidencia, no solo de la relación, sino de su intención de romper su hogar sin siquiera tener la dignidad de hablar. Camila sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero también una claridad feroz. Guardó la carta con cuidado en una carpeta que había preparado para ese fin. Volvió a cerrar el cofre, ordenó todo y respiró hondo. Sabía que había cruzado un umbral. Ya no era la mujer que sospechaba, ni la que necesitaba respuestas. Ahora tenía hechos, palabras, tinta, y aún así, lo que más le dolía no era la relación con Isabela, sino el desprecio a su historia, a los años compartidos, a las luchas, las cenas, los cumpleaños. ¿Cómo se borra una vida así, tan fácilmente? ¿Cómo se reemplaza a alguien que lo entregó todo? Esa era la pregunta que la desvelaba. Esa era la herida que aún no encontraba cómo cerrar. Esa tarde, en una sesión con su terapeuta, Camila contó lo de la carta. Por primera vez, su voz tembló. Me preparé para todo, menos para que fuera tan fácil para él dejarme atrás. La terapeuta la miró con calma. ¿Y para ti, sería fácil dejarlo atrás? Camila no supo qué decir, porque sí, estaba lista para romper. Pero también sabía que un adiós verdadero no es instantáneo. Se construye, se mastica, se llora en silencio. Y entonces surgió la pregunta inevitable, la que la había rondado en las noches más largas. ¿Qué duele más, la traición física o la emocional? ¿La mentira o el abandono silencioso de quien aún duerme a tu lado como si nada? Volvió a casa con esa pregunta revoloteando en su mente. Observó a Esteban cocinar, hablar por teléfono, preguntar si quería vino. Lo miraba y pensaba, no sé si podría perdonar que me haya tocado sin amor, pero definitivamente no puedo perdonar que haya seguido sonriendo mientras pensaba en otra. Esa forma de traicionar, tan sutil, tan disfrazada, era más dolorosa, porque no había golpes, ni gritos, ni escenas. Solo la rutina, la falsa calma de quien actúa bien su papel. Esa noche, Camila no dijo una palabra, pero su silencio ya no era el mismo. No era estrategia, era agotamiento, era el eco de todo lo que ya no podía seguir fingiendo. Antes de dormir, fue a su estudio. Sacó la carpeta donde había guardado la carta. La releyó por última vez. Luego la escaneó, la guardó en una nube segura y escribió al final del documento digital. Prueba 12. Confirmación emocional y física. Cerró el archivo, apagó la lámpara y se sentó en el sillón. Allí, en la penumbra, dejó que sus pensamientos fluyeran. Ya no lloraba, pero tampoco descansaba. Había entrado en una nueva fase, la de quien ya no se conforma con sobrevivir, sino que empieza a planear su renacimiento, a trazar su salida no con rabia, sino con precisión, con la fuerza de quien ya no quiere destruir, sino liberarse. Al día siguiente, se encontró con Nuria en un café. Su hermana la escuchó en silencio mientras le mostraba la carta. Al terminar, Nuria apretó los labios. ¿Qué vas a hacer? Camila bebió un sorbo de té y respondió sin titubear. Lo voy a guardar, y cuando llegue el día, lo leerá frente a todos. Nuria se tensó. ¿Estás segura de que quieres hacer eso públicamente? Camila asintió. Ya no es por mí. Es por todas las veces que me callé para no herirlo, mientras se me traicionaba en silencio. Su voz no tenía rabia. Tenía firmeza. Esa firmeza que solo nace cuando el dolor ya ha enseñado todo lo que tenía que enseñar. Camila volvió a casa con una paz nueva. No completa,
pero suficiente para sostenerla. Esa noche, escribió un nuevo párrafo en Su Verdad, parte 1. Allí hablaba de lo que significaba sentirse invisible mientras tu mundo se desmorona frente a ti, de cómo la costumbre se vuelve enemiga del alma, de cómo una carta puede reescribir la historia de una vida. Lo hacía sin odio, solo con la certeza de quien ha encontrado la raíz del dolor, porque cuando se nombra, ya no asfixia, se vuelve herramienta, se vuelve impulso, se vuelve motor de lo que está por venir. Y así, al cerrar el cuaderno, Camila entendió algo. No se trataba solo de Esteban y de Isabela. Se trataba de ella, de su silencio, de su despertar, de su necesidad de reconstruirse con su propia voz. Porque si algo le había dejado esta experiencia, era una certeza emocionante. La verdad no destruye, la verdad libera. Y cuando llegue el día del evento, esa verdad será su escenario. El correo de confirmación llegó al amanecer. Camila lo abrió sin apuro, como quien ya sabía lo que iba a encontrar. Estimada Camila, confirmamos su participación como coordinadora del acto de cierre del evento anual. No sonrió, solo asintió con la cabeza. El escenario estaba listo. El lugar donde había sido invisible sería ahora el lugar donde brillaría. Pero no con escándalos, no con gritos. Su verdad sería dicha con arte, con estructura, con propósito. Porque cuando una mujer ha sido traicionada con tanto silencio, su respuesta no puede ser estruendosa. Debe ser quirúrgica, elegante, inolvidable. La semana siguiente fue de planificación intensa. Camila visitó el auditorio, midió el espacio, observó el ángulo del escenario, probó la acústica. Nadie entendía por qué tanto detalle, pero ella sí. Sabía que el escenario no sería solo físico, era simbólico. Era el lugar donde recuperaría su voz, donde contaría su historia sin nombrarlos, pero haciéndolos temblar. La organización le dio carta blanca. Confiaban en su gusto, en su intuición, en su capacidad para emocionar. Irónico, pensó, que confiaran más en ella ahora que cuando intentaba salvar su matrimonio. Pero no importaba, porque ahora ya no pedía reconocimiento. Lo estaba construyendo con cada decisión. Eligió una iluminación suave, con tonos dorados. Música instrumental, envolvente. El acto de cierre tendría testimonios reales sobre esfuerzo, superación y valores humanos. Y allí, justo en ese punto, Camila insertaría su pieza maestra, una breve presentación que hablaba sobre la importancia de no perderse en el otro. No mencionaría nombres, pero las imágenes, las palabras, la forma, todo estaría cargado de significados. Había aprendido a contar verdades sin necesidad de exponer rostros, porque el arte más poderoso no señala, refleja, y ella quería que Esteban se viera a sí mismo sin que nadie tuviera que explicarlo. Durante la planificación, Nuria fue su sombra. La acompañaba a cada reunión, tomaba notas, sugería cambios. Una noche, mientras cenaban juntas, Nuria la miró fijamente. ¿De verdad estás lista para esto? Camila no dudó. Más que nunca. Nuria bajó la voz. ¿Y si él reacciona mal? Camila sonrió. Entonces solo confirmará que no estaba equivocado al dejarlo fuera de mi escenario. No se trataba de venganza, no en el sentido clásico. Se trataba de exponer la traición no con escándalo, sino con verdad. Porque la verdad, dicha con belleza, tiene el poder de herir más que 1000 gritos. Una madrugada, Camila se despertó sobresaltada. Había soñado con el momento exacto en que diría sus palabras frente al auditorio. No recordaba el contenido, solo la sensación, el nudo en la garganta, las manos temblorosas, el silencio profundo del público. Se sentó en la cama, encendió la lámpara y comenzó a escribir. No un guión, sino un manifiesto, una declaración, un monólogo emocional. Hablaba de las mujeres que se habían borrado por amor, de las que habían fingido estar bien para no romper el equilibrio, de las que habían sido traicionadas en lo más íntimo y seguían dando la mejor versión de sí mismas. Ese texto sería su corazón expuesto. Durante los ensayos técnicos, Camila observaba cada movimiento como directora de orquesta. Sube la luz 3 segundos después de que ella termine de hablar. No antes. La música debe bajar justo cuando empieza la proyección. El silencio es necesario. Nadie discutía. Todos obedecían. Su presencia imponía respeto. No por su tono, sino por su claridad. La misma claridad que había logrado con lágrimas, sesiones y verdades escritas en su diario.
porque lo verdaderamente emocionante no era que todos la escucharan, era que ella, por fin, se escuchaba a sí misma. En casa, Esteban seguía ajeno. Sonreía más, cocinaba con frecuencia, se ofrecía a masajearle los hombros por las noches. Era su manera de calmar la culpa, pensaba Camila, su forma de limpiar la conciencia sin reconocer la herida. «Te noto diferente», le dijo una noche. Ella giró el rostro. «Lo estoy». Él frunció el ceño. «¿En qué sentido?» Camila lo miró a los ojos. «En el único que importa, el mío». No hubo pelea, solo un silencio largo. Él lo llenó con una copa de vino. Ella lo vació con una decisión. No había vuelta atrás. Una tarde, Leticia pasó por casa. Traía una carpeta con papeles del evento, pero también traía noticias. «Esteban está nervioso. Algo intuye». Camila sonrió. «¿Qué intuya? Así no lo sorprende tanto». Leticia la miró con admiración. «Nunca te vi así. Eres otra mujer». Camila negó con la cabeza. «No soy otra. Soy la misma, sin miedo». Aquella frase la acompañó durante días. Era su escudo, su espada, su nuevo nombre, porque cuando el miedo se va, lo único que queda es el espacio para una vida más verdadera. Faltaban 2 semanas para el evento. Camila ya tenía la presentación lista, la estructura, los textos, el ritmo, pero aún no tenía claro cómo terminaría. Una frase, una imagen, una carta proyectada, le dio vueltas al tema durante días. No quería algo vulgar ni agresivo. Quería cerrar como se cierra un gran concierto, con belleza, con emoción, con un golpe que no se ve venir, pero que deja una huella. Y entonces, mirando su libreta, encontró una línea que había escrito semanas atrás. «Mientras él mentía para mí, yo me reconstruía para mí». Supo al instante que ese sería el cierre. Nadie más tendría la última palabra. Solo ella. Esa noche, Camila se sentó frente a Esteban y lo observó mientras hablaba sobre un ascenso, un nuevo cliente, un viaje a futuro. Ella asentía con la cabeza, pero en su mente ya no estaba allí. Ya caminaba sobre el escenario, ya sentía el calor de las luces, ya escuchaba el silencio expectante de la audiencia. Y supo, con una certeza serena, que no había plan más perfecto que el que se hace desde el dolor que ya no domina, sino que dirige. Porque lo más superador de una historia de traición no es sobrevivirla, es convertirla en un acto de arte. Camila despertó con una idea fija en la mente. Ese evento no sería solo el cierre de un ciclo corporativo, sino el inicio de una versión nueva de sí misma. Una mujer que eligió no gritar, sino construir. Que no huyó, sino que enfrentó con el alma entera. Ya no tenía miedo de exponerse. Lo había sentido todo: decepción, rabia, confusión. Lo único que quedaba era la verdad. Una verdad que merecía ser contada con arte, con elegancia, pero también con firmeza. El poder ya no estaba en Esteban ni en Isabela. Estaba en sus manos. Y por eso, esa mañana, mientras desayunaba sola, comenzó a ensayar mentalmente cada palabra de su discurso. Horas después, se encerró en su estudio. Cerró cortinas, apagó el celular y leyó en voz alta la primera parte de su presentación. Hay silencios que gritan más que cualquier reclamo. Hay sonrisas que ocultan derrotas. Y hay mujeres que se reconstruyen mientras otros las destruyen en secreto. Se detuvo, respiró, sintió el nudo en la garganta, pero no se detuvo. Continuó. Hoy no hablo desde la herida, sino desde la cicatriz. Porque a veces no queda más que elegir entre 2 caminos, el de seguir fingiendo o el de vivir en voz alta. Lo leyó una y otra vez, hasta que las palabras se alojaron en su cuerpo como un mantra. Por la tarde, Nuria pasó a verla. Camila le pidió que se sentara, que escuchara como si fuera una espectadora más. Le leyó todo. Al terminar, su hermana tenía los ojos húmedos. «Es hermoso, Cami, pero también muy fuerte». Camila asintió. «Lo sé, y necesito que sea así». Nuria dudó un momento. «¿Estás segura de que quieres hacerlo en ese tono?» Camila no parpadeó. «No vine a este mundo a vivir bajito. Ya lo hice demasiado tiempo». Porque lo emocionante de esa elección no era solo lo que revelaría. Era lo que le permitiría cerrar para siempre. No habría vueltas. No habría arrepentimientos. Había tomado una decisión y no pensaba desviarse. Esa noche, Esteban la encontró en el escritorio imprimiendo hojas. «¿Qué es eso?» Ella sonrió sin levantar la vista. «Parte del discurso que daré en el evento». Él se acercó curioso. «¿Puedo leerlo?»
Camila cerró el folder con calma. No todavía. Esteban se rió, como quien bromea con algo sin saber que está en juego su destino. Me vas a sorprender. Ella lo miró a los ojos. Más de lo que imaginas. Él no entendió el peso de esas palabras. Pero Camila sí, porque el silencio que había habitado por años ya no era su prisión. Ahora era su estrategia. Y cuando una mujer elige decir su verdad, no hay fuerza que la detenga. En los días siguientes, ajustó cada palabra, cada frase. Cambió una coma aquí, una metáfora allá. No quería dramatismos vacíos. Quería impacto. Quería verdad. Sabía que su historia no era solo suya. Representaba a muchas. Mujeres que habían sido traicionadas en la sombra. Que habían sonreído frente a todos mientras se desmoronaban por dentro. Por eso no usaría nombres. No mostraría fotos. No haría escándalo. Su verdad sería elegante, pero letal. Como un poema que se clava sin violencia, pero deja una herida que no se olvida. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, ensayó el cierre en voz baja. Y mientras él mentía para proteger su comodidad, yo me reconstruía para proteger mi dignidad. No soy la mujer que él rompió. Soy la mujer que él reveló. Repitió esa frase varias veces. Se detuvo frente a una fuente. Vio su reflejo. Y por primera vez, no sintió pena. Sintió respeto. Porque la elección de la verdad no era contra Esteban. Era por ella. Era por cada parte de sí que había olvidado por amar sin medida. Por justificar lo injustificable. Por callar lo que merecía ser contado. En casa, Esteban estaba cada vez más inquieto. Preguntaba por detalles, sugería ideas, intentaba participar. Camila lo dejaba hablar, pero no revelaba nada. Él sentía que algo se venía, pero no sabía qué. Y eso lo ponía nervioso. Una noche, mientras cenaban, le dijo: «Me encanta verte tan comprometida con el evento. Estás diferente». Ella levantó la vista del plato. «Estoy en paz». Él sonrió, satisfecho, pero no entendió. Porque cuando una mujer está en paz, después de haber sido traicionada, no es un cumplido. Es una advertencia. Al día siguiente, en una última sesión con su terapeuta, Camila leyó el texto final. Al terminar, hubo un silencio profundo. La terapeuta respiró hondo y dijo: «No tienes idea de cuántas van a escucharte y van a comenzar a sanar». Camila bajó la mirada. «Eso quiero, que lo que me rompió, al menos sirva para algo. Porque lo superador no está en olvidar, está en transformar, en convertir la herida en faro». Y Camila, sin saberlo, estaba por encender una luz que alcanzaría más lejos de lo que imaginaba. De vuelta en casa, preparó todo para el evento. Ropa, presentación, copias impresas. Guardó todo en una carpeta azul. Esa noche, mientras Esteban dormía, se sentó junto a él y lo miró largo rato. «Gracias por empujarme», pensó. «No sabías que lo hacías, pero me llevaste al lugar donde por fin elegí mi voz». Le acarició el cabello como quien se despide sin decirlo, porque ya no necesitaba cerrar puertas con portazos. Aprendió que las decisiones más firmes se toman en silencio, y la suya ya estaba tomada. El amanecer la encontró despierta. Preparó café, se vistió con calma, repasó su discurso por última vez. Cuando Esteban bajó, la vio distinta. «¿Dormiste?» Camila asintió. «Sí, y tú también deberías prepararte. Hoy es un gran día». Él sonrió, sin saber que ese sería el último día en que sería admirado por ella. Camila salió de casa con paso firme, con el corazón latiendo fuerte. No por miedo, por convicción, porque elegir la verdad es elegir la libertad. Y Camila estaba lista para soltarlo todo. Camila despertó antes que el sol. La casa aún dormía, pero en su pecho ya latía el eco de lo que estaba por venir. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café y se sentó en la penumbra del comedor, sola, en silencio, como si ese momento íntimo le perteneciera al alma. Observó la carpeta azul sobre la mesa, cerrada, intacta, pero más pesada que cualquier otra cosa que hubiera cargado. Allí dentro estaba su verdad, sus heridas, sus decisiones, sus silencios transformados en palabras. Mañana, a esa misma hora, todo habría cambiado. Esteban seguiría siendo el mismo, pero ella no. Ya no más. El desayuno fue una escena común. Pan tostado, jugo de naranja, titulares de noticias en voz baja. Esteban hablaba del evento con entusiasmo. «Dicen que la asistencia será mayor a la del año pasado. La gente quiere oír algo fresco, algo emocionante».
Camila lo miró y asintió. Pensó que era irónico que él pidiera emoción sin saber que estaba a punto de recibirla. No lo odiaba, no en ese punto, pero sentía un frío en el estómago que no era tristeza. Era expectativa, la adrenalina de quien ha callado tanto que al fin se prepara para hablar. No con escándalo, con arte y con verdad. Esteban notó que ella estaba más callada de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa. Camila bebió un sorbo de café antes de responder. Sí, solo estoy ensayando en mi cabeza. Él rió, aliviado. Seguro lo vas a hacer perfecto. Tú siempre sabes qué decir. Camila sostuvo su mirada. Esta vez será diferente. Pero no entendió el peso de sus palabras. Solo siguió comiendo, como si la rutina no estuviera a punto de explotar en 1000 pedazos. Camila no esperaba comprensión. Solo esperaba el momento en que el telón se abriera y cada uno viera su reflejo en lo que ella tenía preparado. La tarde la pasó ajustando los últimos detalles técnicos. Verificó la música de entrada, las luces, la duración exacta del video. Todo debía fluir como una sinfonía. Leticia la ayudaba desde el fondo del auditorio. No me canso de decirlo, Camila. Esto no es una presentación. Es una obra, una declaración. Camila sonrió. Es mi despedida. Leticia la miró sorprendida. ¿Despedida de qué? Camila la miró sin parpadear. De la mujer que fui cuando creía que el amor se sostenía solo con fe. Esa frase quedó flotando en el aire. Leticia asintió, en silencio, entendiendo más de lo que decía. De regreso en casa, Camila no habló mucho. Preparó una cena simple. Esteban la observaba, algo inquieto. Pareces nerviosa, ¿te pasa algo? Camila negó con la cabeza. No, estoy concentrada. Es importante para mí que todo salga bien. Él se acercó, la abrazó por detrás. Me siento orgulloso de ti. Ella cerró los ojos por un instante. Sintió el contacto de sus manos en su cintura, su respiración detrás de la oreja. Y aún así, no sintió nada. Ya no, porque cuando la traición se instala, el cuerpo lo sabe, lo rechaza, aunque la mente intente seguir fingiendo. Esa noche, Camila se encerró en su estudio. Quería leer por última vez su discurso. No como ensayista, sino como mujer. Conectó cada palabra con su propia historia. Visualizó los rostros que la escucharían. Imaginó la respiración contenida del público, el susurro de las reacciones, la mirada de Esteban cuando todo hiciera clic. Y mientras se me mentía, yo me hacía más fuerte. Y mientras me callaba, aprendía a hablar de nuevo. Cerró los ojos, repitió esa frase en voz baja y sonrió. Era una verdad tan suya que ya no necesitaba validación. Solo escenario. Antes de dormir, escribió una línea más en su diario. Solo una. Mañana no se trata de él. Se trata de mí. Luego guardó el cuaderno, se cepilló los dientes, apagó las luces y se metió en la cama con movimientos lentos. Esteban ya dormía. Respiraba profundo, inocente, como si no sospechara el temblor que se acercaba. Camila lo observó un largo rato. No con rencor, con lástima. Dormí bien, pensó, porque mañana te vas a despertar en un mundo donde ya no te reconozco. Dio la espalda, cerró los ojos y durmió profundamente. Al amanecer, el aire se sentía distinto. No era un día más. Había algo en el clima, en el ritmo de los pájaros, en la forma en que el sol se filtraba por las cortinas. Camila se vistió sin prisa. Elige un vestido color marfil, sencillo, sobrio, elegante. Se maquilló con calma, no para gustar, para reflejar paz, para proyectar firmeza. Cuando bajó, Esteban la esperaba en la puerta, con 2 cafés en la mano. ¿Lista? Camila tomó su taza. Más que nunca. Salieron juntos, pero no como pareja. Como 2 desconocidos que aún no sabían cuán lejos estaban el uno del otro. Durante el camino, Esteban hablaba sin parar. Comentaba los nombres en la lista de invitados, los elogios que había recibido por la organización. Camila asentía en silencio, con la mirada puesta en el horizonte. No escuchaba sus palabras. Escuchaba su propia voz. Esa que había silenciado por años. Esa que ahora, por fin, estaba lista para pronunciar su verdad con una claridad cortante. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, hasta sus silencios son poderosos. Y ella estaba dejando atrás todo lo que no la honraba. Al llegar al auditorio, saludaron a colegas, posaron para algunas fotos, compartieron sonrisas de compromiso. Nadie imaginaba lo que Camila estaba a punto de decir.
Nadie sospechaba que el evento se convertiría en una despedida emocional de alto voltaje. Camila subió al escenario en un ensayo técnico. Miró el lugar vacío, respiró hondo. Se colocó frente al micrófono y dijo en voz baja, «Hoy me libero». Y supo que, sin importar la reacción, ya había ganado. Porque no hay victoria más superadora que mirar de frente a quien te rompió y elegir no romperte tú. Faltaban solo horas para el evento cuando Camila recibió un mensaje inesperado. Era un correo sin asunto, sin firma, solo una línea en el cuerpo del texto. Esteban y Leticia tenían un pacto para sacarte. Camila frunció el ceño. No quería distracciones de último minuto, pero esa frase, tan directa, tan concreta, la obligó a detenerse. Leticia, la única que había estado a su lado durante todo este tiempo, la que sabía cada detalle de su dolor, de su preparación, dudó. Buscó en su memoria algún gesto, alguna omisión, algún cambio repentino en la actitud de su supuesta aliada. No encontró nada evidente, pero ya no podía ignorar la posibilidad. Ese mismo día, cuando llegó al auditorio, Leticia la recibió con una sonrisa nerviosa. «Todo está listo, Camila. El equipo técnico está afinando los últimos detalles». Camila la observó con más atención de la habitual. Había algo en su mirada, un brillo distinto, como una culpa contenida. Durante la prueba de sonido, Camila pidió hablar con ella en privado. En un rincón del pasillo, bajó el tono. «Recibí un mensaje anónimo. Dice que tú y Esteban planearon sacarme de esto». Leticia palideció. «¿Qué? ¿Cómo puedes pensar eso?» Camila no respondió de inmediato. La dejó hablar. Leticia tartamudeó, intentó justificarse. Y entonces, entre titubeos, confesó. «Hubo una vez, hace meses, que él me pidió que te distrajera, que no te contara ciertas cosas». La traición tenía capas. Esteban no solo había mentido, no solo había engañado. También había usado a otros para manipular su entorno, para proteger su mentira. Leticia lloraba. Decía que se había arrepentido, que por eso le había ayudado tanto después. Camila no gritó, no hizo escenas. Solo dijo, «Gracias por decirlo. Ahora ya lo sé todo». Y esa última pieza encajó en su lugar. Porque el último detalle no era la carta, ni la foto, ni el audio. Era la certeza de que la red de mentiras era más grande de lo que pensaba. Pero también era la confirmación de que ya no estaba dentro de esa red. Había salido, había despertado. Volvió al escenario como quien entra a una sala quirúrgica. Cada paso medido, cada palabra ya interiorizada. Mientras revisaban por última vez el orden de presentaciones, sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía que fingir. La verdad, por más dura que fuera, siempre era mejor que el teatro. Observó el auditorio medio vacío que pronto estaría colmado. Sus ojos se llenaron de una serenidad nueva. Ya no era miedo lo que sentía, era destino, porque cuando uno elige enfrentar con el alma, la vida cambia de color. En el camerino, mientras se retocaba el maquillaje, Nuria le trajo un té de manzanilla. «No estás sola», le susurró. Camila le apretó la mano. «Gracias, por no dejarme caer cuando ni yo sabía qué estaba pasando». Nuria le besó la frente. «Hoy todo cambia». Camila respiró hondo. Sabía que el discurso no solo le daría un cierre a ella, sino a muchas. A mujeres del público que, sin saberlo, verían su historia reflejada en la suya. Y aunque no lo dijeran en voz alta, en su interior gritarían, «A mí también me pasó». Y ese, precisamente, era el acto más superador de todos. Convertir el dolor en espejo para que otras se vieran, y no se callaran más. Mientras caminaba por los pasillos, pensó en Esteban. ¿Qué estaría haciendo? ¿Ensayando su parte? ¿Leyendo su guión vacío? Sin alma, como cada palabra que le había dicho en los últimos meses. No importaba, ya no, porque el poder había cambiado de manos. Ahora era ella quien tenía la historia, las pruebas, la voz. Y sin embargo, no usaría ninguna de esas armas para destruir. Su objetivo no era aplastar, era liberar. Y eso era lo más inesperado. Porque cuando todos esperan una escena, un grito, un escándalo, y en su lugar reciben una verdad dicha con elegancia, el impacto es doble. En su mente, aún resonaban las palabras de Leticia. «Solo lo hice una vez, Camila. Después me sentí mal. Por eso me acerqué a ti». Camila no sabía si creer del todo, pero entendía algo. Cada persona hace lo que puede con lo que tiene.
Ella, en cambio, había elegido algo distinto. Había elegido la verdad. Y esa elección, aunque dolorosa, la había transformado. Miró su reflejo en el espejo. No era la misma, no solo por fuera, por dentro también brillaba distinto. Más calma, más firme, más completa. El tipo de mujer que no solo sobrevive a la traición, sino que la transforma en su renacimiento. En ese instante, le vino a la mente una pregunta que la acompañó durante días y que ahora se formulaba con claridad. ¿Yo sería capaz de mostrar al mundo quién me rompió, aunque eso significara destruir su imagen para siempre? Porque exponer a Esteban significaba muchas cosas. Tal vez perder amigos, credibilidad, enfrentarse a miradas juzgadoras. Pero también significaba decir, esto es lo que pasó. No me lo inventé, lo viví. Y se dio cuenta de que no buscaba venganza, buscaba verdad, buscaba justicia emocional. Y entonces entendió que no hay nada más emocionante que ver cómo una mujer se defiende con la voz firme y la frente en alto. Entró al salón. La gente comenzaba a llegar. Rostros conocidos, otros no tanto. Todos con expectativas. Todos con ideas de lo que iban a ver. Ninguno sospechaba que estaban a punto de presenciar el clímax de una historia que no estaba escrita en ningún guión oficial. Camila saludó, abrazó, respondió con cordialidad. Pero su mente ya estaba en el escenario. Ya ensayaba su entrada. Ya visualizaba la cara de Esteban cuando las palabras cobraran forma y el disfraz se cayera sin que ella lo tocara. Porque la verdad no necesita manos para sacudir. Solo necesita ser dicha sin miedo. Y así, mientras tomaba asiento en la primera fila, con su carpeta azul sobre las piernas, pensó por última vez, ¿qué versión de mí van a conocer hoy? Y la respuesta le llegó como un susurro del alma, la que se cansó de ser invisible. El auditorio comenzaba a llenarse. El murmullo se intensificaba. Y ella solo tenía una certeza. Lo que estaba por ocurrir cambiaría no solo su historia, sino la forma en que muchos volverían a mirar a las mujeres que sonríen en silencio. El auditorio estaba a reventar. Luces suaves, música de fondo, murmullos cruzados y cámaras listas. Esteban subió al escenario con paso firme, seguro, como quien cree tener todo bajo control. Lucía su mejor traje, sonrisa de manual y voz clara. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor para nosotros cerrar este año con tantos logros compartidos. Aplaudieron. Camila lo miraba desde la primera fila, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la carpeta azul. No pestañeaba, no parpadeaba. Sabía que ese momento no era de él, era suyo. Él solo estaba calentando el lugar donde ella iba a escribir su historia definitiva. Esteban habló del trabajo, del crecimiento, del equipo. Luego la presentó. Y ahora, quiero invitar a una persona que ha sido clave en este proceso. Camila no solo fue parte de la organización, sino que preparó una intervención muy especial. El público aplaudió. Camila se levantó con calma. Subió las escaleras del escenario con la gracia de quien ya no tiene nada que perder. Se colocó frente al micrófono. Respiró hondo. Dejó que el silencio se adueñara del lugar. Y entonces, comenzó. Esta no es una historia de logros. Es una historia de silencios rotos. Porque hay verdades que no se pueden seguir callando. El murmullo cesó. Cada palabra caía como piedra en el agua. Quiero hablarles de las mujeres que caminan por el mundo con una sonrisa, mientras por dentro se están rompiendo. De las que se tragan el dolor para no incomodar. De las que, como yo, creyeron durante años que amar era aguantar. Esteban, en una esquina del escenario, comenzó a ponerse rígido. No sabía a dónde iba eso. El público seguía expectante. Camila abrió la carpeta. Durante mucho tiempo, callé. Por vergüenza, por miedo, por amor. Pero hoy, elijo hablar. Porque la traición no duele solo por el acto. Duele porque mata poco a poco la confianza en uno mismo. En la pantalla del auditorio, comenzó una proyección sutil. Imágenes de paisajes, de mujeres caminando solas, de frases escritas a mano. Y su voz seguía. A veces, mientras él te dice, te amo, está escribiendo, te extraño, a otra. A veces, mientras comparte contigo la mesa, planea su vida con alguien más. Y tú no lo sabes. Hasta que un día, todo encaja. Las miradas en el público eran una mezcla de sorpresa, incomodidad y empatía. Algunos sabían, otros sospechaban, pero nadie podía negar la fuerza de esa mujer que hablaba con una serenidad demoledora. Esteban dio un paso al frente.
Camila, no creo que este sea el momento. Ella lo miró sin temor. Este es exactamente el momento. Porque callar aquí sería seguir traicionándome a mí misma. Volvió al micrófono. Y mientras se mentía para proteger su imagen, yo me reconstruía para proteger mi dignidad. El público contuvo el aliento. Algunos ya no miraban a Esteban. Miraban a Camila con admiración, con asombro. Estaba desnudando su alma sin recurrir al escándalo. Estaba haciendo de su dolor algo superador. Y no estoy aquí para acusar. Estoy aquí para sanar. Para contar que hay mujeres que mientras son engañadas, también crían hijos, pagan cuentas, sueñan solas. Y aún así, aman. Las imágenes en la pantalla cambiaron. Una carta apareció. Sin remitente. Solo las palabras. Estoy lista para ocupar el lugar que me prometiste. Esteban palideció. Intentó hablar, pero no pudo. Camila continuó. Las promesas rotas pesan más cuando se hacen de cara a una mujer que lo entregó todo. Y yo lo entregué todo, incluso lo que no sabía que tenía. La audiencia estaba en silencio absoluto. Las cámaras grababan. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas. Nadie se movía. Camila bajó el tono de voz. No me interesa destruir. Me interesa liberar. Porque no vine a esta vida a vivir con miedo. Vine a sentirme viva. Y nada me hace sentir más viva que decir, por fin, mi verdad. El último slide apareció. Una frase escrita a mano por ella. Mientras se me mentía, yo aprendía a escucharme. El auditorio estalló en aplausos. No por lástima, por respeto, por valentía, por dignidad. Esteban no sabía dónde meterse. Quiso salir del escenario, pero los flashes lo perseguían. Nadie lo aplaudía. Nadie lo felicitaba. Él, que solía tener todas las miradas, ahora solo tenía silencio. Camila bajó lentamente, con la carpeta en la mano. Nuria la recibió con un abrazo largo. Lo hiciste. Camila asintió. Sí, y no por él, por mí. No lloraba, no temblaba, solo sentía una calma nueva, limpia, la de quien ya no carga con nada ajeno. Afuera, algunos la abordaron. Mujeres que le agradecían, que le decían que su historia era también la suya. Hombres que la miraban con respeto genuino. Camila sonreía, respondía con humildad. Sabía que lo que había hecho no era común. Había expuesto una traición sin ensuciarse las manos. Había elegido la elegancia sobre el escándalo. Y, sin saberlo, había marcado un antes y un después en ese entorno. Horas después, sola en casa, Camila se descalzó, se sirvió una copa de vino y se sentó en su sofá. Escuchó el eco de sus propias palabras, repasó cada instante. Esteban aún no había vuelto. Tal vez no volvería, pero no le importaba, porque por primera vez en mucho tiempo, no esperaba nada. Solo quería sentir esa paz que viene después del salto. La paz de saberse fiel a sí misma. La paz emocionante de haber recuperado su voz. Camila despertó con la luz filtrándose entre las cortinas. La casa estaba en silencio. No había señales de Esteban. Se levantó sin apuro, sin ansiedad. Caminó descalza hasta la cocina, sirvió café y encendió su celular. Tenía docenas de mensajes. Amigas, colegas, desconocidas. Todas con la misma palabra, gracias. Había hecho algo más que exponer una traición. Había abierto una conversación. Había roto un patrón. Y eso, más que cualquier aplauso, era lo que la hacía sentir ligera. En la bandeja de entrada, un nuevo correo llamó su atención. Sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto. Una carta escrita por Isabela, que nunca había leído. La abrió con calma. Al leer las primeras líneas, sintió una punzada en el pecho. No era rabia, era decepción. Esteban, no sé si estás listo, pero yo sí. Ya no puedo vivir en las sombras. No quiero más secretos. No merezco menos que una vida completa contigo. Sé que ella no sabe todo lo que vivimos. Pero si no decides, yo lo haré. Camila apretó los labios. Era una carta escrita con urgencia, con necesidad de ser amada, con el deseo de que por fin todo se resolviera. Y en cierto punto, la entendió. No a ella como rival, sino como mujer que también fue arrastrada a una historia incompleta. Siguió leyendo. La carta hablaba de fechas, de encuentros, de promesas. Pero al llegar al final, una frase la paralizó. No me pidas más tiempo, porque si eliges quedarte con ella, entonces dile la verdad. Dile que siempre fui yo, que ella fue la pausa, y yo, el motivo. Camila dejó la carta sobre la mesa.
Cerró los ojos. ¿Eso había sido para Esteban? ¿Una pausa? ¿Un intervalo entre dos versiones de una misma vida? La traición, entendió, no estaba solo en el engaño físico. Estaba en la negación emocional, en haber sido la opción cómoda, mientras él alimentaba una historia paralela como si fuera legítima. Se levantó, caminó por la sala con la carta aún abierta en la mente. Ya no sentía el deseo de confrontar. Lo que necesitaba ahora era liberar. Sacar de su sistema esa historia. No quedarse atrapada en los restos. Pensó en todas las veces que creyó que el amor era aguantar, que el compromiso era callar, que la fidelidad emocional no existía. Y ahora, después de todo, entendía que había algo mucho más emocionante que el perdón: la libertad. La libertad de no necesitar explicación, de no volver al pasado buscando sentido, de soltar. Tomó la carta, la escaneó y la guardó en la carpeta digital que había titulado Verdad Final. Luego escribió una nota, la historia que él nunca tuvo el valor de contar. Guardó el archivo, cerró la computadora y se recostó en el sofá. Miró el techo, respiró hondo. Aún dolía, sí, pero no como antes. Ahora era un dolor claro, definido, sin preguntas. Y eso, para ella, era sanador. No necesitaba más palabras de Esteban. No necesitaba verlo caer. Solo necesitaba ver que su mundo interior ya no dependía de su presencia. Esteban llegó por la tarde. Entró en silencio. No pidió explicaciones. No ofreció disculpas. Solo dijo: vi el video. Ya está por todas partes. Camila lo miró sin expresión. Lo sé. Él dejó las llaves sobre la mesa. Supongo que ya no hay nada que decir. Ella asintió. Nunca lo hubo. Solo que yo tardé en darme cuenta. Esteban no discutió. Solo bajó la mirada. Por primera vez en años, estaba frente a una mujer que no lo necesitaba. Y eso, más que cualquier castigo, era su verdadero final. Antes de que él subiera a recoger sus cosas, Camila le entregó una copia de la carta de Isabela. Creo que esto también es tuyo. Él la leyó de pie, en silencio. Al terminar, la dobló lentamente. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Había perdido, no solo a Camila, a sí mismo, a su integridad, a su reflejo. Ella no buscaba verlo derrumbado. Solo necesitaba verlo enfrentando, por fin, lo que había sembrado. Porque una traición puede ser oculta, pero nunca es inocente. Siempre deja rastros. Y esta vez, los rastros ya no se podían negar. Esa noche, la casa fue un eco de lo que alguna vez compartieron. Camila se quedó en la sala. Esteban pasó una hora en el dormitorio, guardando lo esencial. No hubo gritos, no hubo portazos, solo un adiós mudo, cargado de todo lo que nunca se dijo. Al irse, él la miró una última vez. Fuiste más fuerte de lo que imaginé. Camila respondió con suavidad. Fui más fuerte de lo que yo misma sabía. Cerró la puerta, dio la vuelta, y por primera vez en años, se sintió verdaderamente sola, pero no vacía. Miró el lugar que antes era su prisión emocional. Ahora era su territorio, sus paredes, su historia. Se sentó a escribir una última entrada en su diario. Él se fue, pero yo ya no estoy rota. Estoy despierta, y eso es más valioso que cualquier promesa incumplida. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. El ventilador de techo giraba lento. El aire era tibio. Afuera, la ciudad seguía, pero dentro de ella, el ruido había cesado. El peso, también. Camila se fue a dormir con la conciencia tranquila, no por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de permitir. Había perdido una mentira bien contada, pero había ganado una verdad luminosa, una que la acompañaría siempre. Esa noche, soñó con puertas abiertas, con caminos nuevos. Soñó sin Esteban, y al despertar, supo que había llegado el momento de compartir su historia con otras mujeres. Porque si ella pudo levantarse, otras también podrían. Camila despertó sin sobresalto. Era sábado, y la luz se colaba tranquila por las persianas. No había pasos en la casa. No había tensión en el aire. Solo el sonido lejano de la ciudad respirando, como si todo el mundo estuviera en orden. Y, por primera vez en mucho tiempo, también no estaba dentro de ella. Se levantó despacio, preparó café y caminó hasta el balcón. Desde ahí, vio el barrio moverse con la misma rutina de siempre. Pero para ella, nada era igual. Era una mujer nueva. No porque todo hubiera sido perfecto, sino porque sobrevivió a su propio naufragio sin perderse en él. Días después del evento,
Las redes sociales aún ardían con fragmentos de su discurso. No había nombres, pero quienes sabían, sabían. Algunas la criticaban. Decían que había sido cruel. Otras la llamaban valiente. Pero Camila no se dejó atrapar por ninguna etiqueta. Ya no vivía para gustar. Vivía para sentirse viva. Y en ese nuevo pulso, había encontrado algo profundamente superador. La libertad de no necesitar aprobación. De elegir su voz antes que el silencio. De no arrepentirse de haber dicho su verdad, aunque eso incomodara a muchos. Recibió invitaciones de fundaciones, entrevistas de medios, propuestas para contar su historia. No quería fama, pero sí entendía que su testimonio podía servir a otras. Por eso, aceptó colaborar en un proyecto que nacía con fuerza. Una red de mujeres que compartían experiencias de traición emocional y reconstrucción. Se llamará Renacer sin permiso, le dijo la directora del colectivo. Camila sonrió. No necesitamos permiso para volver a existir. Allí encontró un nuevo propósito. Cada historia que escuchaba, cada testimonio, era un espejo. Ya no se sentía sola. Y eso, más que cualquier logro, era su mayor sanación. Un mediodía, mientras caminaba por el centro, se encontró con Esteban. Fue casual. Él venía solo, con expresión cansada, los hombros caídos. Al verla, se detuvo. Camila, ¿puedo hablar contigo? Ella asintió con la cabeza, pero no se acercó. Él dio un paso al frente. Solo quería decirte que, sé que fallé. Sé que destruí lo que más valía la pena. Ella lo miró con compasión. No me destruiste. Me obligaste a mirar lo que yo no quería ver. Él agachó la cabeza. Sigo pensando en ti. Camila respiró hondo. Yo ya no pienso en ti. Solo me recuerdo. Y con esa frase, dio media vuelta y siguió caminando. Volver a existir no fue un proceso inmediato. Hubo días de duda, momentos en que su reflejo le parecía extraño. Pero cada paso, cada decisión pequeña, era parte del camino. Comenzó a escribir. No un libro, no aún. Solo pensamientos sueltos. Hoy no dolió al recordar. Escribió un martes. Hoy me reí sin tener que fingir. Anotó otro jueves. Esas líneas se convirtieron en un mapa de regreso a sí misma. Porque volver a existir después de una traición no es solo salir del dolor. Es encontrarse en los escombros y decidir que aún con grietas, una puede ser casa para sí misma. Una noche, dio una charla en un evento sobre resiliencia emocional. Habló sin guión. No soy experta en nada. Solo soy una mujer que sobrevivió al silencio. Una mujer que se cansó de ocupar un lugar que no le pertenecía. Una mujer que dejó de mirar al otro esperando validación y empezó a mirarse a sí misma con amor. El auditorio se levantó a aplaudir. Ella bajó con calma. Sabía que su historia no era única, pero sí era necesaria, porque había muchas Camilas allá afuera, algunas aún dormidas, algunas aún justificando el desamor. Y si una sola despertaba con su voz, todo habría valido la pena. Al regresar a casa esa noche, encendió una vela, puso música suave y abrió su diario por la última página. Escribió: ya no soy la mujer que lloraba en silencio. Soy la mujer que escribe en voz alta. Cerró el cuaderno. Se recostó en el sofá. No pensaba en futuro. No hacía planes. Solo estaba ahí, presente. Y eso, para ella, era el regalo más valioso. Sentir que no tenía que correr, ni esconderse, ni luchar contra el vacío. Sentir que su alma ya no estaba atada al pasado. Camila ya no necesitaba que alguien la amara para sentirse completa. Había aprendido que el amor más superador es el que se da una a sí misma, sin condiciones, sin miedo, sin rebajas. No sabía si volvería a amar a otro, pero sabía que nunca más se traicionaría por permanecer. Y eso era suficiente. Al mirar su reflejo, ya no se veía como víctima, ni como heroína, solo como una mujer que volvió a existir desde su propia verdad. Y fue en ese pensamiento, justo al cerrar los ojos, cuando una pregunta surgió desde lo más profundo de su ser. Una pregunta que quizás muchas se han hecho en silencio, pero que pocas se atreven a responder en voz alta. ¿Qué duele más, ser traicionada por alguien más, o darte cuenta de que por años fuiste tú quien se traicionó aceptando tan poco? A veces, creemos que ya lo hemos visto todo, hasta que la vida nos sorprende con algo que nos deja sin palabras. En el video de hoy viviste conmigo un momento de traición, algo que nadie espera escuchar en su propia casa. Pero ¿sabías que hay historias que pueden doler tanto o incluso más, aunque parezcan distintas? Si este video te hizo reflexionar, si tocó algo dentro de ti,
Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde la verdad también golpea fuerte, pero desde otro ángulo. Mira ahora, fui a visitar a mi hermana al hospital y vi a mi esposo encerrado en su cuarto. Lo que escuché me derrumbó. Una historia distinta, pero con emociones que te van a atrapar igual. Sigue tu camino de entendimiento y aprendizaje emocional. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.